bien. Gustavo, por favor. Bienvenido. Recibimos al apóstol Gustavo Lara con un aplauso. La palabra de Dios porta. Bienvenido. Gracias. Con Mac todo fluye. Muy bien. Muy bien. Qué nivel. Estamos listos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Aleluya. Levanten sus manos por favor por un momento y damos gracias al Señor. Ay, Señor Jesús, gracias. Tremendo lo que se liberó, tremendo. Tremendo lo que se liberó, Señor. Nuestros ojos están abiertos para contemplarte. Nuestros ojos están abiertos para mirarte, para conocerte. Señor, hay una mayor definición de tu persona. Hay una mayor revelación de tu persona. Hay una mayor claridad de tu persona. Y conociéndote, nos conocemos. Y conociéndote nos conocemos, porque somos transformados a tu imagen de gloria en gloria y de poder en poder. Somos transformados en aquellos que vamos conociendo. Lo que se nos está revelando de ti, Señor, es la forma en que estamos tomando. Padre, gracias por esta generación poderosa que pasa horas en tu presencia. Gracias por esta generación poderosa, Señor, que pasa hora hambrienta por oír tu voz, que pasa hora hambrienta y sedienta por conocerte más, por entender más, por abrazar tu verdad y caminar en ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque derramas una gracia abundante en cada uno de nuestros ojos para verte en alta definición. En el nombre de Jesús, dale al Señor el mejor aplauso que tengas, por favor. Dale al Señor toda la gloria, toda la honra, toda adoración. Bendecimos su nombre. En esta tarde tengo la expectativa en el Señor de que se generen respuestas en nosotros, pero también se produzcan preguntas. A lo largo de las 4 cosas que iremos compartiendo en esta tarde, rogamos que el Señor nos conceda el tener respuestas que vengan directamente del corazón del Señor a nuestro corazón, de su revelación a nuestro entendimiento, y nos permita que todo nuestro ser sea alumbrado con su verdad. Pero a la vez, algunas de las cosas que vamos a hablar, en algún momento puede ser que produzca algún tipo de rechazo o defensa. Quiero pedirle que esté muy atento para que no tome nada así como por la mitad, sino que pueda oírlo todo claramente y pueda entender lo que el Señor nos quiere hablar. Esta palabra por la cual estamos siendo convocados, esta palabra que el Espíritu Santo está resaltando en el vocabulario de la iglesia. La iglesia siempre tiene palabras que están tomando en determinados tiempos un mayor peso de revelación y autoridad. Y la palabra reconciliación no debe sonar a nuestros oídos de manera vulgar o común, o tratar de asociarla con lo que hemos entendido de lo que es la palabra reconciliación, sino permitirle al Señor que nos revele desde su perspectiva qué significa y qué representa esta palabra llamada reconciliación. Luego de que Marcos y el equipo entendieran que este era el nombre de este encuentro, oramos al Señor para poder comprender qué parte de la asignación que tenemos en este encuentro podría sumar a lo que Dios está produciendo. Y preparamos lo que entendimos por el Señor que debíamos hablar, pero hoy muy temprano, Señor se tomó un tiempo para hablarme de algunas cosas muy puntuales, a las cuales espero en el Señor que las pueda explicar. Yo les ruego que mientras las esté hablando, ustedes me acompañen con su atención y lo que consideren que no es como yo lo dije o como ustedes pensaban, no se cierren ni entren en conflicto, sino que permanezcan con su mente abierta hasta permitir que el Espíritu Santo nos dé luz de lo que vamos a oír. ¿Cuántos me dicen amén? Hablamos ayer un poco, escuchamos
la palabra de la tarde, luego de la noche y esta mañana, y nos sentimos privilegiados en estar en un ámbito como este para escuchar lo que estamos escuchando y ver lo que estamos viendo. Lo que quiero compartir ahora de reconciliación, la primera de las 4 partes, es hablar de cómo el poder de la reconciliación preserva lo que está dentro. El poder de la reconciliación preserva lo que está dentro. Por lo tanto, la reconciliación produce preservación. Donde no hay reconciliación, habrá desaparición. Todo lo que no pertenece a la reconciliación tiene los días contados y está pronto a desaparecer. Vamos a leer las Escrituras y ver lo que dijo nuestro amado Señor en relación a esto. Vamos a leer Mateo capítulo 12, verso 25. Si lo tienen, lo leemos juntos. Mateo capítulo 12, verso 25. Dice las Escrituras, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Tomemos esta palabra y, respetando la esencia, veamos esta palabra que dice y no permanecerá. Porque la ausencia de reconciliación permite que entre en acción un proceso llamado corrupción. No les voy a hablar en primera instancia de que el diablo entra, pero de verdad tiene que ver con eso. Y la semilla del diablo es corrupción. Así como la semilla de Cristo es la simiente incorruptible, la semilla del diablo es corrupción. Y corrupción tiene 3 palabras muy interesantes que son deterioro, descomposición y desaparición. Deterioro, descomposición y desaparición. Todo lo que no está cubierto por la esencia de la reconciliación está expuesto a desaparecer. Un matrimonio que no puede disfrutar de la reconciliación en Cristo Jesús, lentamente en su interior comenzará un proceso de deterioro, en algunos casos de descomposición y en el peor de los casos, desaparición. Ahora, hay matrimonios que siguen como matrimonio, pero ya el deterioro está funcionando dentro de ellos. ¿Alguien puede decir conmigo, la reconciliación preserva? Ayer intentamos explicar que la reconciliación es más que un acto, es una naturaleza. Marcos lo habló claramente por la tarde y a la noche avanzamos en el entendimiento, que todo lo que está en la naturaleza de la reconciliación permanece para siempre. Por eso no podemos permitirnos salir fuera de la naturaleza y del ámbito de la reconciliación, porque corre riesgo de entrar en deterioro. Esto se puede aplicar en las 3 esferas que menciona el Señor Jesús aquí: casa, ciudad, reino. Casa, ciudad, reino. En estas 3 esferas podemos encontrar que cuando entra la división es porque no está la reconciliación. Y termina diciendo, y no permanecerá, que es el estado final de la corrupción, desaparición. La Escritura, la palabra del Señor nos muestra detenidamente el poder que vamos a ir encontrando lentamente cuando la reconciliación nos va gobernando. Cuando el espíritu de reconciliación nos gobierna, no hay altibajos. No hay voy a la iglesia o no voy a la iglesia, porque el espíritu de reconciliación te preserva en unión con el Padre, en unión con el Hijo y en unión con el Espíritu Santo y en unión con los hermanos. En días donde experimentamos en todas las naciones de América, y también esto pasa en África, en Asia y en Europa, experimentamos una gran rotación de miembros, de personas que van de lugar a lugar. Nos damos cuenta que hay algo que no estamos logrando decodificar, que está directamente conectado con la reconciliación.
Podemos cambiar de congregaciones, pero la verdad es que cambiar de congregaciones nunca resolvió el problema de fondo llamado enemistad. La enemistad impide que construyamos relaciones a largo plazo. La enemistad impide que construyamos relaciones a largo plazo. Y esto es algo que tenemos que observarlos, los que salen como los que se quedan. Porque hoy no podemos considerar que es más víctima y que es victimario. Porque muchas veces no sabemos si hay tanta enemistad en los que se quedan como tanta enemistad en los que se van. Por lo tanto, no vamos a definir un patrón de quién es el responsable, sino que vamos a atacar un síndrome. Diga conmigo, enemistad. La enemistad nunca comienza entre dos personas. Un poquito lo explicábamos ayer. La enemistad nunca comienza entre dos personas. La enemistad comienza en una persona, en uno mismo. Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Lo que no quiere decir que otros estén en paz con ustedes. Porque la enemistad no tiene que ver con un problema que pasó entre mi hermano y yo. La enemistad es una naturaleza y es lo que voy a intentar explicar mañana a la mañana. La enemistad es lo que opera en la mente de los hombres y es lo que el apóstol Pablo menciona de esta manera. Mentes enemistadas. Mentes enemistadas es el patrón que domina y que gobierna la conducta de una persona a la hora de relacionarse con alguien. Y esto es lo que debe ser eliminado por la obra de la cruz. Primer lugar donde necesita mi vida experimentar la cruz es en mi mente enemistada. Es el impacto más fuerte que debiera producir la obra de la cruz en mi mente, porque es el lugar de enemistad. Recuerde usted que nosotros miramos con los lentes que portamos. El apóstol Pablo dice esta palabra tan maravillosa hablando de la reconciliación en 2 de Corintios 5:16. Dice de una manera tan maravillosa, a nadie conocemos según la carne. Y si no lo conozco según la carne, ¿cómo es que lo estoy viendo? Claro, no es lo mismo ver a las personas desde una mente reconciliada que produce sospechas, desde una mente que ha encontrado en Cristo la paz. Una mente enemistada siempre está sospechando de las intenciones de otros. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me miró así? ¿Por qué me habló? ¿Qué fue lo que no le gustó? Y comienza a construirse en la mente tantos velos que teniendo a Cristo no lo podemos disfrutar. No porque el enemigo tenga poder, sino porque todavía nuestra mente no experimentó el poder de la cruz que traiga paz. El apóstol Pablo dice, he aprendido a no ver a nadie según la carne. Si a alguien conocí según la carne, ya no lo conozco más. No quiere decir, que es lo que vamos a tratar de aquí unos minutos, ser ingenuo. Porque lo que vamos a intentar explicar en los próximos minutos es que una mente reconciliada es una mente que no es ingenua. Es una mente llena de discernimiento espiritual. Es una mente que está en paz y que por la paz que opera en su mente puede discernir las cosas porque está operando desde la paz. Miremos detenidamente algo importante. Se dijo ayer en Efesios capítulo 1, verso 11, que la voluntad de Dios es reunir. Alguien diga fuerte conmigo, reunir. Un poco más fuerte, reunir. Y el pastor Jorge hoy nos habló mucho acerca de la reunión. Y nos dijo algo muy interesante. Y creo que el Espíritu Santo nos habló a todos. Hay una diferencia entre la reunión y la reunión de los santos. La reunión de los santos es una reunión en paz. La reunión de los santos no es un encuentro de tiroteo santo entre el predicador y la gente. A ver quién tirotea más fuerte. Solo que el que tiene el micrófono tiene el poder de hablar, pero el que está sentado tiene el poder de resistir en su mente. Y los predicadores dicen amén. Hay una batalla que debe ser eliminada
y que es necesaria que sea eliminada, que es la batalla de la enemistad operando en la mente de las personas para que se pueda preservar lo que Dios está queriendo hacer. Las cosas que Dios entrega, escuchen por favor, las cosas que el Señor ha entregado y entrega, si no es administrado en un ámbito de reconciliación, tiene los días contados. Los grandes avivamientos han sido detenidos porque la enemistad entró en acción. ¿En qué iglesia comenzó el avivamiento? En la mía, no en la tuya. En la mía, no en la tuya. Bueno, si Dios está haciendo algo, que lo haga en mi congregación. Y comienzan las enemistades. Y donde hay enemistad, diga fuerte conmigo para dar tiempo a los que escriben. Donde hay enemistad, no se preserva nada. No hay continuidad donde hay enemistad. Ya leímos Mateo 12:25, que toda casa, ciudad o reino dividido no puede permanecer. Pero donde haya reconciliación, todo lo que se va a entregar permanecerá para siempre. Pueden levantar las manos todos los que estamos aquí por un momento y decir en nuestra congregación: lo que Dios entregó no se perderá. En nuestra casa, lo que Dios nos entregó no se perderá. En el equipo que participamos, lo que Dios nos entregó no se perderá, porque mantendremos el espíritu de reconciliación que preserva todo lo que Dios nos entrega. No queremos volver a empezar cada año porque se nos echó a perder lo que teníamos. De tanto en tanto alguien diga amén por la hora para saber que no estamos dormidos. De tanto en tanto hay que volver a empezar con un equipo de adoración, volver a empezar con un equipo de intercesión, volver a empezar con un equipo ministerial, volver a empezar con la congregación. Ese tiempo se está terminando, porque en este ámbito de reconciliación, todo lo que venga donde haya reconciliación permanecerá para siempre. Y yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús. Nada de lo que el Señor nos ha dado se va a perder, porque lo vamos a cuidar en un espíritu de reconciliación. ¿Por qué nos pedimos perdón? ¿Por qué nos perdonamos? No nos pedimos perdón y nos perdonamos para ver quién tiene la razón y quién es el culpable. Nos pedimos perdón y nos perdonamos porque si no nos perdonamos, lo que Dios nos entregó se echa a perder. Guardad el espíritu de unidad. Protejan el sentido, el espíritu de reconciliación. Prioricemos la reconciliación antes que los derechos personales. Esta generación y las que vienen y las que vendrán no tendrán que volver a empezar, porque hay una generación que va a preservar todo en un espíritu de reconciliación, que preferirá pedir perdón aunque no sea el culpable, porque sabe que mientras haya reconciliación, lo que Dios dio no se perderá. Y somos una generación que no queremos perder lo que el Señor entregó. Somos una generación que amamos lo que Dios está haciendo. Tómate el minuto para abrazar a 2 o 3 y decirle: vamos a cuidar en reconciliación, más allá de las razones, más allá de los argumentos. El valor de la reconciliación hará que pasen los años y todo permanezca, que pasen los años y todo prevalezca, que pasen los años y no se pierda nada. Si usted lo cree, den un fuerte aplauso al Rey de Gloria, porque esto nos va a pasar, nos va a pasar, nos va a pasar, nos va a pasar. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La preservación se mueve dentro de un ámbito de reconciliación. Y quiero pedirles que miremos juntos la importancia que tiene el reunir. ¿Puede repetir fuerte conmigo? Reunir. Reunir. Porque la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Efesios 1:11. Reunir todas las cosas en Cristo. Me gustaría ir por un momento a los tipos, figuras y sombras del antiguo pacto para poder ayudar y entender un poco más acerca de la importancia de reunir. ¿Dónde estaba la preservación? En el arca de Noé. ¿Cuántos me siguen? La preservación estaba
en el arca de Noé. Noé y los animales entendieron que la única fuente de preservación estaba en que todos sean reunidos en un arca. Por eso que el arca es un tipo de Cristo. ¿Quieres ver preservación, Noé? Sí, dile a tu familia que entre. Pero están los animales, es verdad, están los animales, pero la única fuente de preservación está en que se reúnan. Pero tendré que convivir con los animales, es la única fuente de preservación. Tengo una buena noticia para usted y una buena noticia para mí. Cuando todavía no hemos madurado en Cristo, algunos de nosotros damos vestigios de comportamientos de un ser animal. No hace falta que diga amén tampoco, ni que aplauda, ni que gloria a Dios, aleluya. Pero es el ámbito donde todo será preservado. Y es interesante ver cómo los animales se reunieron en el arca. Y cómo los miembros de la familia de Noé se reunieron en el arca. Y es interesante mirar detenidamente el principio de la preservación. Cuando Dios pensó en preservar las próximas generaciones, pensó en una familia. Cuando Dios pensó en preservar las generaciones, pensó en una familia. La mente enemistada nos acomoda y nos vuelve conformistas a algo que no es nuestra herencia. Bueno, pero estamos juntos hace tantos años. Eso sí, no nos llevamos bien, pero estamos juntos hace tantos años. No, hermano. No, ¿sabe por qué no? Porque eso que nosotros permitimos hoy está en estado tal vez de deterioro. Pero toda corrupción termina en un estado de putrefacción. Termina podrido. Los próximos años, bendecimos cada matrimonio que está aquí. Los próximos años estarás más enamorado de tu esposo y de tu esposa que nunca. Estarás más apasionado por ver el destino de Dios cumplirse en tus hijos, porque no te acomodarás al sistema de corrupción que opera en los que no están reconciliados. Para nosotros no funciona el estamos bien, no estamos mal, pero estamos bien. Pero ese conformismo permite que el deterioro vaya trabajando por dentro, lentamente. No queremos nada de eso en nuestras vidas. No queremos nada de eso en nuestras casas. Nuestras casas permanecerán para siempre, para la gloria de Dios. Fue la promesa que Dios le dio a David. David, tu casa permanecerá para siempre. ¿Cuántos reciben esta palabra también? No estamos... Bueno, voy a la iglesia, veo cómo... ¿cómo se llama esto? Cómo maquillo la realidad de mi casa. Cómo maquillo la realidad de mi hogar. No. Esto nunca se trató de maquillar, esto se trató de reunir. Toda la familia no se tiene que reunir en pos del padre. Toda la familia no se tiene que reunir en pos de la madre. Toda la familia no se tiene que reunir en pos de los caprichos del nene, de la nena. Toda la familia se tiene que reunir en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que toda la casa sea reunida en Cristo para llevar adelante la voluntad de Dios. Esto destruye el machismo, el feminismo y todos los ismos que usted quiera ponerle. No nos reunimos alrededor de una persona humana, nos reunimos alrededor de la voluntad del Señor Jesucristo, que prevalece sobre todas las demás voluntades. La Escritura nos muestra cómo durante el tiempo del diluvio los que estaban reunidos en el arca fueron preservados, porque la reconciliación preserva. Cuida la reconciliación. Cuida mantenerte en reconciliación. Estamos llegando a días donde nuestros matrimonios, solamente al mirarnos, ya estamos sabiendo lo que piensa el otro. Para los que tenemos ya poquito más de 20 años de casado, ya cuando te mirás ya sabes qué está pensando. Y como dijo Marco ayer, cuando te dice nada ya sabes que es todo. Entonces,
Ya sabéis qué está pensando. Ahora, no podemos seguir obviando o omitiendo como si nada pasara, conviviendo con el deterioro en cama. Es como dormir con el enemigo. Tarde o temprano te mata. Génesis capítulo 7, verso 22. Génesis 7, 22. Aleluya. Dice Génesis capítulo 7, verso 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, alguien diga conmigo, murió. Murió. Esa es la obra de la corrupción. El fin de la corrupción es muerte. El fin de la corrupción es muerte. Empieza con deterioro, descomposición y desaparición. Muerte. Esto fue lo que pasó. Todos murieron. Pero dice el verso 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y puede leer fuerte conmigo esta parte. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Por qué? Porque estaban reunidos en Cristo. Preservación por causa de la reconciliación. Para los que están anotando, anoten este principio, es muy corto. Existe un peligro al tener un pensamiento infantil sobre la reconciliación. Si puede anotarlo, existe un peligro al tener un pensamiento infantil sobre la reconciliación. ¿Quién puede llegar a creer que el catolicismo, los musulmanes y los judíos, porque se sentaron en una mesa, se reconciliaron? ¿Quién puede creer o creer que eso es verdad? Porque no existe reconciliación sustentable en el tiempo si no está Cristo gobernando en el centro. Entonces tenemos la alegría de decir que las tres religiones más grandes del mundo se han reunido. Sí, se reunieron ¿en quién, por qué y para qué? Porque lo único que tiene preservación es todo lo que está reconciliado en Cristo Jesús. Es como decir esta tarde que se reunieron los jesuitas, los de ISI, y lo dejamos ahí, hermano. ¿Sabes qué vamos a seguir? Se reunieron, se reconciliaron. Esa es una mentalidad infantil. Yo me acuerdo cuando empecé el pastorado, hermano, y déjeme contarle algunos desastres que cometí. Yo estaba re contento porque era tan feliz pensando que todo se resolvía tan rápido. Venía un matrimonio y me decía, pastor, tenemos problemas en el matrimonio. Lo escuchaba un ratito, les hablaba un poco, lloraban los dos, oraba por ellos y decía, se reconciliaron. A la semana siguiente estaban en la puerta otra vez. Y cuando parecía que se mejoraba porque por 15 días se sonreían, decía, ya lo logramos, está hecho. Y al mes ahí estaban de nuevo. Porque no existe reconciliación sustentable si no es Cristo el centro de esa reconciliación. Por eso que la voluntad de Dios es reconciliar todas las cosas en Cristo. Nosotros no podemos tener una mente infantil a la hora de pensar en reconciliación. Dos hermanos están peleados y porque decimos, hermano, perdónelo. Usted sabe que si usted no lo perdona, la bendición se le traba. Perdónelo porque si no, el diablo se le levanta. Perdónelo. Y son todas razones y argumentos que no hacen a la verdadera reconciliación. La reconciliación no es un asunto por bendición. La reconciliación tampoco es un asunto por miedo a los demonios. La reconciliación es porque ambos queremos que Cristo gobierne nuestras vidas. Nos reconciliamos en la voluntad de Dios por la persona de Jesucristo. Lo demás es un maquillaje, un poco de lluvia y la cara se lavará. Un poco de problema, la cara se lavará. Vamos a ir a fondo entendiendo y descubriendo que la verdadera reconciliación
es cuando ambos deciden aceptar el gobierno de Cristo sobre sus vidas. Hasta tanto en cuanto dependa de usted, esté en paz. ¿Y por qué voy a estar en paz con Él? Porque Cristo me gobierna, y como Cristo me gobierna estoy en paz con Él. Lo que no quiere decir que Él esté en paz conmigo. Ahora, hay una palabra que espero que estén listas para escucharla, ¿sí? Y es, si tenemos una mente infantil sobre la palabra reconciliación, podemos estar participando de la cena del Señor con Jack el Destripador. Sí. Si tenemos una mente infantil a la hora de pensar de reconciliación, podemos estar participando de la cena del Señor con Jack el Destripador. ¿Usted se acuerda cuál era la función de Jack el Destripador? ¿Cuál era? Partir el cuerpo. Partir el cuerpo, desarmar al cuerpo, dañar al cuerpo. Nosotros somos tan buenos que participamos en la cena del Señor con todo. Tome mi hermano, tome mi hermano. Jesús dijo, mi mamá y mis hermanos están afuera. No, los que están afuera no es mi mamá ni mis hermanos. Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que solo el espíritu de reconciliación construye vínculos de hermanos. Construye vínculos de hermanos. El espíritu de la reconciliación construye vínculos de hermanos. Y hermanos, a lo que nosotros llamamos hermano, Jesús no llamaba hermano a cualquiera. Jesús solo llamaba hermano al que hacía la voluntad de su Padre. Entender esto nos va a permitir entrar ahora a una parte un poquito más intensa, a la cual ruego que me acompañe con mucho cuidado, con mucho cuidado. Vamos a hablar de Jack el Destripador como discípulo de Jesús. Yo sé que usted va a decir, esto es una herejía, sí, tal vez lo sea, pero por lo menos escuche, después veamos cómo termina. ¿Quién fue el Jack Destripador como discípulo de Jesús? ¿Quién fue? Sí, ¿quién fue? Judas. Judas. Judas, vamos a leer un poquito de Judas, Juan capítulo 13, verso 21. Juan capítulo 13, verso 21. Jesús no estuvo reconciliado con Judas. Juan capítulo 13, verso 21. Cuando lo tenga me dice sí. Claro, lo tiene acá en la pantalla. Che, ¿cómo denuncia la pelada? A ver, papá. Che, esto es lo que hablamos ayer de alta definición, se cumple, ¿eh? Padre mío. Bueno. Parece una kipá, ¿eh? Voy a tener que ir al... Está bueno esto de la alta definición, pero te mata, te entrega así de una. Juan capítulo 13, verso 21, por favor, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Alguien diga conmigo, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo para los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Si usted estudia Mateo, Marcos y Lucas,
vamos a ver la cena del Señor contada de manera secuencial. Participan del pan y participan de la copa instantáneamente. Pero en la carta, el Evangelio de Juan, Juan no lo hace así. Juan hace una separación. ¿Cuál es la separación que hace? De lo que pasó verdaderamente en ese momento. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento el Señor tomó el pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Alguien grite conmigo, esto es mi cuerpo. Que por vosotros es partido. ¿Qué era el pan? ¿Qué era el pan? El cuerpo de Cristo, que por vosotros es partido. Estaba dando allí señales claras de lo que representaría la obra de la cruz. Y dice la Escritura que cuando Judas tomó el pan y lo comió, entró Satanás. ¿Por qué? Porque él no discernió el cuerpo. Tengo que separar entre el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. El pan representaba el cuerpo, la sangre representaba el nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto derramada por ustedes. Así que toma el pan y cuando Judas lo come, en el momento que Judas lo está comiendo, entra Satanás en él, porque lo que estaba haciendo tiene una previa manipulación diabólica. Tiene una previa incitación diabólica. Los primeros versos del capítulo 13 dice que Juan relata de cómo Satanás había influenciado a Judas para entregar al Señor. Pero cuando llega la hora de la copa, ya Judas no estaba. Alguien diga conmigo, ya no estaba. Porque dice, y lo leímos recién, que cuando terminó de comer el pan, se levantó y se fue. No participó de la copa. ¿Por qué? Porque la copa hablaba del nuevo pacto en su sangre. Y Jesús no introduce a nadie en el nuevo pacto que primero no discierne el cuerpo. El valor que tiene discernir el cuerpo es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Y lo vamos a ir viendo ahora por las Escrituras. Si ustedes me acompañan, por favor, leamos Mateo capítulo 26, verso 15. Mateo capítulo 26, verso 15. Dice las Escrituras, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Cuál fue la insinuación diabólica en la mente de Judas? Entregar al Señor. Pero él dice algo que es muy delicado aquí. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Si usted puede anotar, por favor, anoten. Los Judas son aquellos que negocian con el cuerpo para alcanzar beneficios personales. Lo digo más despacio. Los Judas son aquellos que negocian con el cuerpo para alcanzar beneficios personales. El cuerpo de Cristo no debería ser considerado como un objeto a producirme algún tipo de beneficio personal. Necesitamos levantarnos como una generación reconciliada, honrar nada más y nada menos que a Cristo y su cuerpo. Vemos ahora, y ahora vamos a prestarle atención, porque esto parece que fuera un síndrome que se repite no solamente en Judas, sino también en otras personas que negocian alcanzando beneficios personales, negociando y entregando al cuerpo. Yo les entrego al cuerpo de Cristo, díganme cuánta ganancia tendré por entregarlo. Y hermano, fui presidente del Consejo de Pastores, trabajé en el liderazgo en varios territorios, trabajé en consejos unidos de varios territorios y les puedo asegurar que todavía en el siglo XXI hay pastores que por un poco de beneficio personal entregan la iglesia a un voto o a una elección política.
Personas que suben a un ómnibus con las que antes iban a buscar gente, ahora movilizan a los hermanos para poder llevarlos a votar por determinada línea política. Y esto debe ser entendido en nosotros, porque estoy llevando esto a un extremo, pero esto va a ver ahora el lado comercial del Evangelio. El lado comercial de ver a la iglesia como algo que a mí me va a producir un beneficio. Y si no lo recibo, me frustro y me decepciono. La iglesia no me debe nada, la iglesia no te debe nada. No puedes buscar un beneficio de aquello que no es tuyo, de aquello que no te pertenece. Quiero hablarle a todos los ministros de Dios poderoso que están aquí en esta tarde. Tú no puedes reclamar nada a la iglesia no te debe nada. Y no puedes negociar con la iglesia para alcanzar beneficios personales. Parece que esto no solo pasó en Judas. Acompáñenme a leer Filipenses capítulo 3, verso 17. Con determinadas personas no existe reconciliación. Con determinadas personas no existe reconciliación. Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. ¿Cuántas veces se los dijo? Muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Y luego dice cuáles son las características de los enemigos de la cruz de Cristo. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo que hacían con el cuerpo de Cristo. Pensar solamente en ver cómo nos beneficiamos. Hermano, reciba esta palabra, por favor, levante su mano por un minuto. Declaramos que lo que fue dicho ayer, que Dios levanta conforme al orden del sacerdocio de Melquisedec, es una verdad, es una verdad, es una verdad, es una verdad. ¿Por qué? Porque muchos de los que participaron de este sistema de pensar que la iglesia les debe por el ministerio, nunca quisieron trabajar. Nunca quisieron ir a poner el cuerpo en un trabajo. Y ayer hablamos un poco de esto, de los adoradores, entre comillas, que nunca se levantaron a las 4:30, 5 de la mañana para ir a trabajar, que duermen hasta tarde. No es el caso de todos, por Dios, Dios me libre de generalizar. Gente que no sabe lo que cuesta trabajar responsablemente, transpirar, ganar el centavo, entender cómo producir. Y de pronto, porque tienen un ministerio, piensa que la iglesia le debe y le ponen precio a su ministerio. Piensan que la iglesia les debe y entonces usan a la iglesia para sostenerse. La iglesia no nos fue dada para que nosotros nos sostengamos. La iglesia no fue dada para que nosotros sirvamos en la edificación de los santos, para que ellos crezcan conforme a la voluntad de Dios. No estoy hablando que no se honre a los ministros, estoy hablando de que en el ministerio la prioridad no es cuánto te ofrendan, ni cuánto te dan, ni cuánto te honran, sino que tu prioridad es cuánto de Cristo puedo dejar cuando pase por ese lugar. Mi gloria no es lo que reciba, sino lo que pude dejar ahí, es lo que pude entregarles a ellos. No discernir el cuerpo es tan peligroso como hacer un pacto con Satanás. Por favor, para los que están anotando, anoten por favor. No discernir el cuerpo es tan peligroso como hacer un pacto con Satanás. Porque ¿cuál es el final de todos los que hacen pacto con Satanás? Se terminan suicidando. ¿Cómo terminó Judas? Y a veces no hablo de suicidarse, de colgarse una soga acá. Hablo de ministerios que se suicidan. Hablo de ministerios que se ahorcan, hablo de ministerios que pierden la cabeza. Hablo de ministerios que pierden la razón, que se vuelven ilógicamente instrumentos diabólicos para colocar carga a la gente.
bendigo la revelación del sacerdocio de Melquisedec. Alguien puede recibirme esta palabra con sus manos alzadas. Bendigo, bendigo, bendigo a los que tienen la capacidad de, por un lado, ejercer alguna función en la casa del Señor o en cualquier área que el Señor los haya asignado, pero que por el otro lado saben desenvolverse en diferentes áreas de la sociedad, que saben trabajar, perdónenme la expresión, pero quiero hacerlo ampliamente, que saben trabajar, que saben lo que le cuesta a cada hermano, cada centavo que dan de ofrenda. Hace un tiempo atrás tuve que tomar una decisión muy triste para mí, muy triste, les confieso. Y la razón por la que voy a hablar esto es porque le pedí permiso al hermano para poder compartirlo. Un hermano comenzó a tener una actitud un poquito o bastante indecorosa a la hora de considerar las ofrendas que les daban. ¿Y cómo estuvo la ofrenda? Che, estuvo re baja, re mal, no, estuvo espectacular, fue gloriosa, no sé. Fue impresionante. No, esta casa no honra. No vaya a ese lugar porque ese lugar no honra. Y un día, hermano, se lo voy a decir en mi peor castellano de Buenos Aires, porteño y provinciano. Me recalenté. Y le dije, hermano, por los próximos 6 meses no tenés autoridad para volver a pisar ninguna iglesia. Los próximos 6 meses te vas a ir a trabajar. Los próximos 6 meses... Si no me haces caso, yo voy a llamar a los pastores que te invitaban y les voy a decir que vos no vas a ministrar por 6 meses, que estás disciplinado. Y me dice, apóstol, ¿por qué? Porque vos te olvidaste. La Escritura dice que esa es la ofrenda de los santos. Te olvidaste que cada moneda o cada gran billete es la ofrenda de los santos. Que no te la dieron a vos, que se la dieron para Él en un acto de amor y de generosidad. Y claro, como a vos no te cuesta, no tenés problema en criticarla. Estaban dañando al cuerpo. Oro al Señor que su voz se reproduzca en ti y se ha levantado una generación que no tenga problemas de levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar, y a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, si tenés un ministerio llamado de esta forma, por decirlo rápidamente, en la congregación, después del trabajo te vayas allí, porque mucha gente lo hace y no ha perdido unción. ¿Sabe cuándo se valora cada ofrenda, por pequeña o grande que sea? ¿Sabe cuándo se valora? Cuando se reconoce que es la ofrenda de los santos. La ofrenda de los santos. Primera de Corintios 11, 17, por favor. Primera de Corintios 11, 17. El nuevo pacto es para los que disciernen el cuerpo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Por eso dijo hoy, y lo vuelvo a remarcar, nuestro querido pastor Jorge Chesco, cuando dijo una cosa es reunirnos y otra cosa es la reunión de los santos. Él dice, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿se acuerdan cuando os reunís como iglesia? Reunirse en uno. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿qué? ¿Operaba la reconciliación? No, ¿cómo estaban? En divisiones. Y en parte lo creo, dice el apóstol, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es inevitable, alguien diga conmigo, es inevitable. Es inevitable porque esto va a dar a luz a los que son aprobados, pero también a los que son desaprobados. Y por favor entienda que desaprobado no es rechazado. Este fue el problema que malinterpretó Caín. Dios desaprobó a Caín, no lo rechazó. Pero Caín mató a su hermano porque él percibió que Dios lo había rechazado. Y entre rechazo y desapruebo son dos cosas diferentes. Uno puede rechazar lo que una persona hace,
lo que no quiere decir que esté rechazando a la persona. Desaprobar no es rechazar a la persona, es darle a la persona la oportunidad que vuelva a rendir la prueba. Y dice que algunos son desaprobados. Verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y ya no estaba hablando solo del pan y la copa. Estaba hablando del espíritu que produce el reunirse, este estado de reconciliación. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y allí quedaron los 11 y Judas se fue. Juan 13. Verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y no estaba hablando del símbolo en sí, estaba hablando del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo el verso siguiente, verso 29, verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, ¿sin qué? ¿Cómo comió Judas? Sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Cómo sabemos que no discernió el cuerpo? Porque el tipo estaba haciendo sus negocios. Estaba negociando con el cuerpo. Y dice el verso 30, consecuencia de no discernir el cuerpo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Puede repetir conmigo? Enfermos, debilitados y personas que están durmiendo. Un estado de descomposición, un estado lento de deterioro por causa de no discernir al cuerpo de Cristo. Dice el verso 32, verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Acompáñenme a leer 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Quisiera entrar al cuarto y último punto. La reconciliación produce ámbitos de fiesta. La reconciliación es una fiesta y anoche hablamos mucho de esto. La reconciliación produce ámbitos de fiesta. Produce fiesta. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Cuando lo tenga, me dice sí. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Anoche, al hablar de la parábola del hijo pródigo, vimos las 7 expresiones de Cristo dadas por el padre del hijo pródigo a este joven. Y en las últimas 2 hablamos del animal sacrificado y de la fiesta como 2 que van en conjunto. Y aquí está la explicación, 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Termina diciendo el verso 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Número uno, como dijimos ayer,
Cristo es todo en todos. Cristo es mi fiesta. Número 2, en Cristo se cumplieron todas las fiestas. Las fiestas no debieran haber pasado la cruz. Las fiestas de Israel, todas ellas se cumplieron en Cristo. Todo lo que dejamos como fiesta pasando la cruz, no terminamos de ver que cada una de las fiestas nos mostraba algo glorioso de la persona de Cristo. Alguien puede levantar su mano y dar tiempo a los que escriben y decir conmigo, la Pascua es Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? La Pascua es Cristo. La Pascua es Cristo. Todas las fiestas fueron consumadas en Él. Todas las fiestas se cumplieron en Él. Por eso es que debiéramos entender que nosotros no fuimos llamados a celebrar fiestas que ya se cumplieron en Cristo, pero que deberíamos experimentarlas en Cristo en un ámbito diferente. Deberíamos experimentarlas en Cristo. Alguien diga conmigo, la fiesta de la Pascua es Cristo. Es el Señor, la fiesta de la Pascua. Es Él, es Cristo mismo. Entonces no necesito recordar la fiesta, porque al tener a Cristo en Él se cumplió absolutamente todo. Y esto nos quita de la mente tantos argumentos y conocimientos innecesarios acerca de las fiestas si no nos llevan a Cristo. Todavía se celebran muchas fiestas porque en algunas mentes esas fiestas permearon la cruz y no se pudieron ver en ellas el cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Tercero, la única fiesta que el Padre desea participar ya no es la Pascua, ya no es el Pentecostés, ya no es. La única fiesta que el Padre quiere disfrutar es la fiesta de la reconciliación de los perdidos. Es la fiesta de la reconciliación de los perdidos. Hay fiesta en los cielos por causa de los que se han arrepentido, por causa del espíritu de reconciliación. Así que celebremos, verso 8, celebremos la fiesta. Alguien diga conmigo, celebremos la fiesta. Vamos, diga conmigo, celebremos la fiesta. Fuerte, celebremos la fiesta. ¿En qué quedamos, Pablo? ¿Celebramos o no celebramos? No, es que nosotros tenemos, como dije anoche, muchas de las fiestas de Egipto. Celebremos la fiesta. ¿Cuál es el elemento de celebración de la fiesta? Alguien grite fuerte, sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad. Acá no hay globo, no hay piñata, no hay trompetita, no hay pitito. No lo digo. Casi me sale. No hay todo eso, cornetas, fiesta. Fiesta, ¿qué fiesta si no hay sinceridad? Si tenemos un matrimonio que está peleado y no hay sinceridad ni verdad, ¿qué fiesta podemos hacer, hermano? Deme su mejor sonrisa, por favor. Deme su mejor sonrisa. Gracias. A alguno le costó la sonrisa. Bienvenido al club. Pero déjeme decirle algo, por favor. La fiesta que Dios pide no es vela, no es globo, no es sonido, es sinceridad y verdad. Porque donde hay sinceridad y verdad, la vida es una fiesta. Sinceridad y verdad. Amor, ¿estás enojado? Sí. Sinceridad. Verdad. Nos acostamos a dormir y nos levantamos mal, porque todo nuestro ser interior procesó una ira que la Biblia declara, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sinceridad. Abrace 2 o 3 hermanos que tiene ahí cerquita, abrácelo bien fuerte y dile sinceridad y verdad. Nos permite vivir en un ámbito de fiesta. Sinceridad y verdad, sinceridad y verdad, sinceridad y verdad. Nos permite vivir en un ámbito de fiesta. Sinceridad y verdad. Gracias por su amén tan eufórico y entusiasmado.
Sinceridad y verdad. Ahora, escucha, porque la parte que viene ahora necesitaba que tenga esta actitud ahora. Porque la parte que viene ahora la titulé por el Espíritu. Eso de por el Espíritu es así medio como enganchando de alguna forma. La parte que viene la titulé de la siguiente manera: los arruinafiestas. Si la reconciliación es una fiesta, entonces hay alguien que me está arruinando la fiesta. ¿Quiénes son los arruinadores de fiesta? Aquellos con los que la Escritura me dice no te juntes, porque si te juntas te arruinan la fiesta. Verso 9. Por eso dije al principio, hermanos, la reconciliación es en Cristo, no es algo que maquillamos entre nosotros. La reconciliación es en Cristo y en Cristo hay sinceridad y verdad. Verso 9, os he escrito por carta que no juntéis. Alguien diga conmigo que no juntéis. No, dígalo con fuerza, hermano. Más fuerte. Pablo nos viene escribiendo cuando te reúnas, cuando te reunís, cuando estén juntos, cuando se junten. Y ahora dice, no se junten. Y Pablo, ¿dónde quedó la reconciliación? Y la reconciliación quedó en Cristo. No se puede juntar con algo que no está en Cristo. Escuche, por favor, no me tirotee todavía. Espere que vayamos a la palabra. Verso 9. Os he escrito por carta que no juntéis, ¿puede leerlo fuerte conmigo? Que no juntéis con los fornicarios. Pero preste atención, porque dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, que fue lo que nos explicó Fernanda hoy. Entonces, si no me tengo que juntar con ellos, no me junto con ninguno. Dice, no, absolutamente está hablando de los que están ahí afuera. Porque entonces me sería necesario convento, y la otra palabra no me sale porque solamente a ustedes les sale esa palabra. Claustro, eso. 10 veces la repetí, bautismo del Espíritu Santo. Claustro. No está hablando con las personas que no conocen al Señor. Porque ¿cómo lo conocerán si no estamos entre ellos? Pero va a decir algo interesante. El verso siguiente, por favor. Verso 11. Más bien os escribí, le diría en un español de Buenos Aires. En realidad lo que te quise decir. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal no solo no te juntes, sino que no comas. Pero yo lo voy a restaurar, pastor. No, hemos diluido el Evangelio. Pero lo que está hablando el apóstol Pablo no es de los que caen, sino de los que deciden voluntariamente permanecer en ese estado. Él no está hablando de los que caen, porque para los que caen en el Espíritu ya Él proveyó una palabra de esperanza. Si alguno está firme, mire que no caiga. Y para completar la idea de la palabra, el apóstol Juan escribe lo siguiente. El apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Por lo tanto, necesito entender qué significa en el lenguaje de Pablo, con tales no te juntes. Con los que deciden permanecer en esa actitud y quieren llamarse hermano, ni te juntes, ni participes, ni comas, ni siquiera hables de permanecer en reconciliación. Porque tal cosa no existe. No existe. Ahora vamos a prestar atención a lo siguiente, por favor. Entendamos la diferencia. Que hay hermanos que soportar y hermanos que resistir.
A esa risa póngale un sí, un amén, haga algo, hermano, por favor. Porque esa risita nerviosa tiene que salir de algún lado. Hay hermanos que soportar en el vínculo del amor, pero hay hermanos que hay que resistir cara a cara. Por eso que no podemos tener una idea de reconciliación basada en una idea romántica. Necesitamos tener revelación madura de lo que significa reconciliación y con quién estamos reconciliados. Porque a veces queremos hacer reconciliación con el diablo y después... Bueno, hago una sonrisa, no fue tampoco tan violento. Pareció, pero no fue tanto. Gálatas capítulo 6, verso 1, por favor. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Consideración. Algunos hermanos habrá que ayudarlo, alentarlo, animarlo, ayudar en el proceso de su restauración, etcétera, etcétera. Ahora, lo que está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 5 es de los que quieren vivir de esta forma deliberadamente. Colosenses capítulo 3, verso 8, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 8. ¿Me deja hacer un pequeño paréntesis? La reconciliación es un ámbito, es una esfera, es una esencia, es una naturaleza donde no necesariamente estoy con mi hermano porque me lleve bien. Por lo tanto, no se trata de que me lleve bien o no me lleve bien. No, con el hermano no estoy más porque no me llevo bien. Con el hermano voy a trabajar juntos porque con él me llevo bien. No, eso no es una medida para hablar de esta separación que Pablo está hablando. Pablo no dice, no te juntes con el que no te lleve bien. ¿Se dio cuenta que la buena idea de Dios es unir matrimonios que son totalmente diferentes? Y en algunos matrimonios, no en todos, pero en algunos matrimonios a veces hasta no nos llevamos bien. Si va a reír, decía amén para que no quede solo yo contento con tu risa. No. El estado de reconciliación no tiene que ver con que yo me lleve bien o no me lleve bien. Puedes abrazar al que está al lado tuyo y decirle, aunque a veces no nos llevamos bien, estamos reconciliados. Vamos, dile esta palabra. Aunque a veces no nos llevamos bien, porque algunos ya están. Mira, hermano, los vi, les vi la mente, les vi los ojos, como diciendo, no me tengo que juntar con este desgraciado que no me llevo bien. No, tengo una buena noticia, la gracia de Dios los perfeccionará para que aprendan a tener una misma mente, un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo lenguaje. Hoy no nos llevamos bien, pero mañana esto va a cambiar. ¿Sí? Hoy podemos ser carpincho, pero mañana podemos ser palomas. No es carpincho, siempre le pifio. Puerco espín. A veces nos juntamos como puerco espín. ¿Saben lo que es puerco espín? En Brasil también. Eso. Que nos juntamos y nos pinchamos. Pero eso no anula el estado de reconciliación que opera en nosotros. Así que no estamos hablando de que eso es no juntarse. Si quedó claro, dígame amén, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, esto es maravilloso, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues. ¿Se acuerdan anoche qué fue lo que le dio el Padre al Hijo pródigo? Los vestidos. ¿Y quién es nuestro vestido? Cristo. Vestíos de Cristo. Y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántos aménes, hermano? Esto opera en el ámbito de la reconciliación. Todo esto pertenece a la esencia de Cristo en nosotros. Todo eso está en Él y Él en nosotros. Y dice, soportando unos a otros. No nos dice que no nos juntemos con el que es difícil de soportar. Dice que cuando nos juntemos con el difícil de soportar, ejercitemos nuestra capacidad de soportar. ¿Y cuál es la medida para soportar? ¿Cuál es la medida para perdonar? Así como Cristo te perdonó a vos. Así como Cristo me perdonó. No lo soporto más. ¿Cuántas veces hiciste lo mismo y el Señor te soportó? Tengo una buena noticia. En el arca de Noé había animales. No. Espere que... No, porque algunos ya se emocionaron. Escuche. ¿Habría algún animal carnívoro allí adentro? ¿Y había algún alimento vivo caminando en el arca? Pero había que reunirse allí, era el lugar de preservación. Quiero rogarles en el nombre de Jesús que nos tengamos paciencia. Que nos tengamos paciencia. Que nos esperemos los unos a los otros. Puedes decir al que está al lado tuyo, te voy a esperar, porque el Señor te está perfeccionando. Sos perfecto, pero te está perfeccionando. Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar. Vamos, dile, te voy a esperar, te voy a esperar. Las cosas que no entendés hoy las vas a entender mañana. Te voy a esperar. Esperémonos los unos a los otros, esperémonos. Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar. No desista de su hermano, no desista de la persona que el Señor le dio. El Señor está trabajando, produciendo en su vida transformaciones gloriosas. Lo veo con deseo de aplaudir al Señor, hágalo con plena libertad. Dice el verso 13, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es Cristo, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones y a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Diga conmigo, en un solo cuerpo. Podríamos decir en un arca, usando el tipo, el símbolo o la figura del arca, en un solo cuerpo. Permanezcamos en este estado de reconciliación y sed agradecidos. Pero mientras hay alguno que soportar, hay otros que resistir. No puedo soportar lo que debo confrontar. No puedo soportar lo que debo resistir. Y aquí es donde necesito el discernimiento en el espíritu, porque no sea que termine soportando aquello que deba entrar en un estado de resistencia. Gálatas capítulo 2, verso 11. La razón por la que Pablo va a resistir a Pedro cara a cara es por el daño que su hipocresía le causaba al cuerpo. Es por el daño que su hipocresía le causaba al cuerpo. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era ¿de qué? Pablo y la reconciliación. Sí, ordenemos las cosas y volvamos otra vez. Pero de esta forma no hay reconciliación.
porque su comportamiento era digno de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermano, el liderazgo tiene una influencia muy fuerte. Y vemos ahora que como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, a ti te doy la llave del reino de los cielos y vas a ser el que va a comenzar a activar una evidencia del reino sobre la tierra. Quiero decirte que debes saber que ser primero es un asunto delicado, porque hay influencia. Pedro se fue a pescar después que Cristo murió y 7 discípulos se fueron con él. Ahora Pedro se estaba comportando con hipocresía, no discerniendo al cuerpo. Y aquí no puede estar entre nosotros el espíritu político, diplomático, que piensa en sacar algún beneficio personal. En términos de autoridad, se reconocía en la iglesia como mayor autoridad a Pedro que a Pablo. Pero la Escritura dice que Pablo lo resistió cara a cara porque era digno de condenar. Y sigue diciendo este pasaje en el verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Diga conmigo, dije a Pedro delante de todos. Dije a Pedro delante de todos. Se ve que Pablo y el Señor Jesucristo nunca fueron en una clase de psicología pastoral. Leí una frase, gracias a Dios no suelo ver Facebook, pero se me ocurrió esa idea, justo pegar una cosa en Facebook que decía así: un buen líder nunca reta a sus discípulos en público, sino en secreto. Y yo me quedé pensando, ¿y qué hago con todo lo que Jesús hizo? ¿Qué hago con estos pasajes donde algunas cosas sí pueden permanecer en el ámbito secreto, pero hay cosas que deben quedar como evidencia para terceros que no las vamos a tolerar? Estamos en un ámbito de reconciliación, no de permisividad. Estamos en un ámbito de reconciliación, no en un manto de permisividad. Por eso habrá dentro de este ámbito de reconciliación también confrontaciones. Dice, verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estaba atentando nada más y nada menos que con la esencia del Evangelio. Estaban atentando nada más y nada menos que contra la esencia de la persona del Señor Jesucristo. Errores en el proceso de la formación de nuestras vidas en Cristo podemos cometer todos, pero cuando el error se transforma en denigrar, ridiculizar y avergonzar el Evangelio que es Cristo, entonces no vamos a permanecer callados. Cuando se está tratando ya de que se está poniendo en vergüenza lo más glorioso que eternamente nos fue dado, el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que fue planificado por Dios, enviado por Dios, profetizado por los profetas, cumplido y manifestado en Cristo Jesús, que hoy la palabra evangélico en América es una mala palabra. Y no la ensució el sistema. No fue el sistema que descalificó, sino que nosotros cedimos a la perversión de lo que es el Evangelio.
Bendigo esta generación y por favor levante su mano. Y sé que aquí hay niños en el Señor que van a madurar y van a crecer. Pero ruego en el Señor que se levante una generación que no se avergüence del Evangelio, que honre el Evangelio, que defienda el Evangelio, que abrace el Evangelio seriamente, que ser Evangelio sea una dignidad, una dignidad de ser representantes dignos de este Evangelio que nos fue dado. Timoteo, no te avergüences ni de mí ni del Evangelio. Timoteo, honra el Evangelio. Y el Evangelio es mucho más que buenas nuevas de salvación. El Evangelio es una persona llamada Cristo. Me permite profetizar, no es mi ánimo, es en el Espíritu, me permite profetizar. Se levanta una generación que pondrá en alto la dignidad del Evangelio de Dios en la persona de Jesucristo. Que van a decir la gente, veo en vos el Evangelio de Dios en la persona de Cristo. ¿Por qué Pedro fue confrontado por Pablo? ¿Porque Pedro ofendió a Pablo? No, porque Pedro ofendió al Evangelio. Fue algo que Pedro hizo contra el Evangelio. Hermano, nosotros no fuimos llamados a enemistarnos con alguien que nos haga mal a nosotros. No fuimos llamados a enemistarnos con alguien que nos persiga y nos ataque. Ayer vimos por las Escrituras, amarás a tu enemigo. Amar a tu enemigo no es lo mismo que avergonzar el Evangelio. No me enojo con alguien porque me hizo algo a mí. Me enojo y me indigno por lo que ese ser le está haciendo al cuerpo de Cristo. A los que nos atacan personalmente, perdonarlos. A los que nos critican, perdonarlos. A los que hablan mal de nosotros, perdonarlos, porque es un ataque a nuestra persona. No puedo enojarme porque alguien me critique, pero no puedo quedar pasivo cuando alguien deshonre el Evangelio. Vamos a leer las Escrituras, por favor, y que sea ella la que nos hable. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 20. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 20. Primera de Timoteo 5, verso 20. A los que persisten en pecar, ¿cómo dice? Fuerte, fuerte. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Podemos tener reconciliación con ellos? No hay reconciliación fuera de Cristo. La reconciliación es en Cristo. Debiera mantenerme reconciliado con todos los santos por encima de los errores mutuos. Para eso existe el perdón. Pero no puedo estar reconciliado con los que voluntariamente lastiman al cuerpo de Cristo. Mi separación es con aquellos que le hacen daño al cuerpo de Cristo. Esta fue la declaración de Pablo. Tito capítulo 1, verso 10. Tito capítulo 1, verso 10. Dice Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a las cuales es preciso ¿qué? Tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto,
Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Repréndelos duramente. Creo que el Espíritu Santo va a llevarnos cada vez más a amar este santo evangelio que nos fue dado. Y eso se va a transformar en tanto amor que también se va a transformar en indignación. Se va a transformar en tanto amor, pero el amor va a producir indignación. Por favor, si puedes leer conmigo Tito capítulo 3, verso 9. Tito capítulo 3, verso 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Verso 10, léalo fuerte conmigo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, pero hay que amonestarlo. Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Para el apóstol Pablo, en este espíritu corporativo, él no veía división de congregaciones, él veía división del cuerpo. Él no veía división de congregaciones. Ese es nuestro lenguaje en el siglo XXI. ¿Sabés que fulano de tal dividió a aquella congregación? No. Es un atentado contra el cuerpo de Cristo. Es un atentado contra el cuerpo. Si nosotros aceptamos toda obra de división, nosotros alimentamos lo que impide que la sociedad vea que es al cuerpo de Cristo. Hermano, puede tomar bien fuerte la mano de su hermano y recibir esta palabra para los que están aquí, para los que te van a escuchar, para los que van a ver estos videos, para los que están viendo por internet. Se tienen que terminar las divisiones, pero para que se terminen las divisiones se tienen que levantar hombres que confronten lo que hace daño al cuerpo de Cristo. Se tienen que levantar hombres que dejen de pensar que van a perder un púlpito, que van a perder una ofrenda, que van a perder un reconocimiento, que van a perder cierta popularidad, que van a perder ciertos lugares, ciertas mesas, que van a perder ciertas primeras sillas en los primeros congresos. Quiero decir en el nombre de Jesús que se levanta una generación que no es crítica de la iglesia, que ama a la iglesia, que ama al cuerpo de Cristo y que sabe confrontar a los divisionistas, que no los recibe para decir acá va a funcionar lo que no funcionó allá, sino que no vamos a parar hasta que venga sanidad, porque esto afecta al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo. Pablo no estaba mirando a los divisionistas como un asunto congregacional, estaban mirando esto como un asunto del cuerpo. Para los que están anotando, por favor anoten. Los enemigos de la cruz no son los que me hacen daño a mí. Los enemigos de la cruz no son los que me hacen daño a mí. Los enemigos de la cruz son los que le hacen daño al cuerpo de Cristo. Esta tarde me desato de toda ofensa personal, porque eso me roba objetividad a la hora de juzgar. Enemigos de la cruz no son los que te critican. Enemigos de la cruz son los que le hacen daño al cuerpo. Y vamos a ver qué significa esto. Decir mi enemigo, eso es una cosa. Decir el enemigo del cuerpo de Cristo, eso es otra cosa. Pablo no se indignaba por lo que le hacían a él. Por eso le predicó al carcelero que lo había azotado. Pablo no se indignó por los golpes que él recibió. Pablo no se enojó por los azotes que él recibió. No se enojó. Es más, le predicó y lo ganó. Y él y toda su casa fueron salvos. Porque no se ofendió. Diga conmigo, no se ofendió. No se ofendió. Pero ¿con quiénes sí se enojó? Pablo dice, mis aflicciones son por lo que le hacen al cuerpo, no por lo que me hacen a mí. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios
11:3. Preste atención, por favor, a este pasaje. Segunda de Corintios 11:13, perdón, Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Mire lo que va a decir ahora el verso 19 y la razón por la que él usa esta ironía, este sarcasmo con el que viene presentando lo siguiente. Verso 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, lo toleráis. ¿Cómo puede llegar gente lavada, comprada por la sangre del Cordero, soportar tanto abuso, tanta manipulación y tanto maltrato? Alguien tiene que empezar a levantar la voz. A ver, quiero pedirle que levante sus manos al cielo y que se active dentro tuyo un ámbito de celo por el Evangelio, de celo por Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos hoy tener voz, como se nos dijo esta mañana, por los que nadie habla. Tener voz por aquellos que están esclavizados, pero nadie va a tocar el tema de manipulación. ¿Cómo puede ser posible que se tolere eso? Hermano, en el nombre de Jesús, declaro que este espíritu que está en ti no va a soportar el ver el maltrato. No va a soportar ver el maltrato. No va a callar por beneficios personales, porque entonces yo puedo perder determinado beneficio. No, hermano. No. La voz profética no es la de un profeta, es la de la iglesia. La voz que trae libertad no es la de una persona, es la de la iglesia. Y la iglesia se está levantando, entendiendo por el Espíritu que este es el tiempo de vivir en libertad, porque Cristo no nos llamó a que nadie nos maltrate. Si alguien te está maltratando, primero pregúntate por qué lo permitiste. Nadie, y no le debes a nadie obediencia debida. Nadie tiene sobre ti plena y absoluta autoridad. Nadie. Es importante comprender y entender que esta es una generación que va a experimentar una verdadera libertad en Cristo Jesús. Tenemos que definir si viene una transformación en nuestras naciones y que va a pasar y está pasando para la gloria de Dios. Tenemos que definir con quiénes nos reunimos. Porque por favor, no piense usted que ser muchos es sinónimo de que vamos a cambiar algo. No piense usted que si somos más pastores, que si somos más iglesias, que si participamos más ministerios, Argentina va a cambiar, Brasil va a cambiar, las naciones van a cambiar. No se trata de muchos, no se trata de muchos. Se trata de personas que viven en un ámbito de reconciliación, en plena libertad, en obediencia a Cristo Jesús. No te rompas la cabeza en Venezuela para atraer con tu fuerza a gente que manipula a otros. No se rompa la cabeza, querido joven, querer tener todas las iglesias de la ciudad. Preguntémonos con quiénes podemos tener comunión, con quiénes podemos reunirnos, con quiénes podemos reconciliarnos. Nosotros llamamos hermano a cualquier iglesia que tenga una chapa que diga Iglesia Evangélica Pentecostal. Jesús no es así. Jesús solo llama hermano a los que hacen la voluntad del Padre. Verso 21. De este capítulo de 2 de Corintios 11, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Diga conmigo, para eso fuimos demasiado débiles.
¿Está prestando atención? ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Léalo, por favor, léalo conmigo. Para vergüenza mía lo digo. ¿Qué dice Pablo? Fuerte, fuerte. Para vergüenza mía lo digo. ¿Por qué? Porque para eso fuimos demasiados débiles. ¿Débiles para qué? Para tolerar lo que no se debía tolerar. Para tolerar lo que no debía tolerarse. En el nombre de Jesús se levanta una generación fuerte, fuerte en la verdad, fuerte en Cristo, fuerte en el Señor, para no ser débiles en aquello que se requiere fortaleza, para no permitir lo que se debe confrontar. Hermano, quiero decirle algo. Si la fama es tolerar lo que Dios condena, entonces no me importa eso. Si hay algo que Dios condena es el maltrato y el abuso de autoridad entre uno y otros. Pablo hace como una mea culpa y dice, para vergüenza mía lo digo, esto pasó porque yo fui débil para corregirlo. Y hablo a los santos pastores que están aquí, hombres y mujeres de Dios, que le entregamos en oración a Dios cosas que teníamos que haber confrontado. Que le dijimos a Dios en oración, Señor, trata tú, Señor, trata tú, trata tú. Pero tenemos que volvernos y decir, Señor, para vergüenza mía lo digo, yo tenía que haber confrontado esto. Yo tenía que haber corregido esto, yo tenía que haber tratado esto con más firmeza. Acompáñame, por favor, a seguir leyendo. Dice el versículo 22, verso 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, diga conmigo, además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Se indignó por todos los maltratos sufridos? No. ¿Se indignó por todas las veces que lo golpearon? No. ¿Se indignó por todas las veces que lo maltrataron? No. ¿Por qué se indigna? Por favor, mire cómo termina el verso 29. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Él no se indignaba por algo que le hicieron a él. Él se indignaba por algo que le hicieron al cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay con alguien que no puedo reconciliarme. Hay con alguien que no puedo reconciliarme. Necesito entender con quienes estamos siendo llamados a reconciliarnos en Cristo y con quienes no podemos vivir reconciliados porque no existe tal reconciliación. En todo el apóstol Pablo dice que estamos benditos en Él, pero si corrompemos el evangelio, el tal sea maldito, el tal sea anatema. Hermanos, quiero pedir que nos pongamos de pie, por favor. Y llamar a esta generación de pastores y jóvenes que rápido vengan aquí si quieren hacerlo, por favor. Que rápido vengan aquí.
Las denominaciones no son malas en sí mismas, pero se vuelven malas cuando las denominaciones nos impiden ver el cuerpo. Las denominaciones no son malas, pero se vuelven malas cuando nos impide ver el cuerpo. Por favor, si va a venir, venga lo más rápido posible. No hay problema con las denominaciones, organizaciones, eso no es un problema. El problema no radica en eso. Puedo hablarles horas y días de organizaciones que honran el Evangelio de Jesucristo. El problema es cuando dejamos ver al cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Entiendo hoy por el Espíritu que reconciliación no es convivencia con la inmoralidad. Entiendo hoy que reconciliación no es convivencia con los que deshonran permanentemente el Evangelio de Cristo. Entiendo hoy que hay personas que debo soportar, pero hay personas a las que debo resistir. Hay personas a las que debo amar en el vínculo del amor, pero hay personas que debo resistir. Marcos, si alguien puede llamarlo, por favor. Sí, por favor, un momento. Quiero que extiendan sus manos, principalmente aquí adelante. Marcos, nunca lo hice, es la primera vez que lo voy a hacer y te quiero entregar una palabra de parte del Señor. Extiendan sus manos sobre él y bendíganlo. No llegaste hasta aquí por tus fuerzas, no llegaste hasta aquí por tu talento, no llegaste hasta aquí por tu habilidad, pero llegaste hasta aquí porque no negociaste la voz. Estos días tu espíritu ha estado como en un conflicto interno. Ha estado entre la ira y la paz. Ha estado entre el conflicto y el reposo. Porque ¿cómo entiendo reconciliado en un ámbito de corrupción dentro de la iglesia? Esta tarde, en palabra del Señor te digo, vístete de amor y de paciencia por los débiles. Vístete de amor y de paciencia por los que no tienen voz. Vístete de amor y de paciencia por los que erran y una y otra vez necesitan una palabra de esperanza para ser restaurados. Pero no soportes lo que debes resistir. Resiste cara a cara, aunque ese hombre diga que te cierra la nación. Ningún hombre te cerrará lo que Dios te ha abierto. Ningún ministerio te cerrará lo que Dios te ha abierto. Y cuando Dios quiere hacer algo, no lo hará por un ministerio, lo hará por su cuerpo. Esta tarde vengo a traer luz sobre todo tu ser, porque vivirás con estas dos posiciones, con la posición de soportar al que se equivoca, esperando en paciencia, pero también con una autoridad de resistir lo que no es correcto. Padre, todo su ser se ordenan como piezas de un rompecabezas. Y todo su ser disfruta de tu reposo. Los días, semanas y años que vienen serán mayores todavía en términos de la asignación. Pero será mayor el discernimiento, Marcos. Mayor el discernimiento. Mayor. Será mayor el discernimiento. Y tendrás brazos para soportar. Pero tendrás autoridad para resistir. Pero Pedro es mayor que yo, dijo Pablo.
No. No se resiste porque sea mayor o menor. Se resiste porque se daña al cuerpo. Quito el peso de ti, te traigo luz. Te traigo luz. Luz y reposo. Debes saber, no habrá reconciliación con todos. No podrás juntarte con los que quieren permanecer en la inmundicia. Extienda sus manos y